La ascensión del Señor a los cielos. ¿Qué hacéis ahí, plantados, mirando al cielo? Hechos 1, versículo 11. El Jueves Santo, Jesús avisa a los discípulos de que se tiene que ir al que lo ha enviado, lo que los entristece. Ante eso, Jesús les dice que es por su propio bien, que les conviene que se vaya, porque de lo contrario, no vendrá a vosotros el Paráclito. En cambio, si me voy, os lo enviaré. Esto lo podemos encontrar en Juan capítulo 16, versículos 6 al 7. A los discípulos les habría gustado que Jesús se quedara entre ellos, como hasta ese momento. Sin embargo, Él sabe que no debe ser así. Es necesario que vuelva al Padre, para junto al Padre enviar al Espíritu Santo. Los discípulos tienen, por decirlo de alguna manera, que independizarse de Él, como un buen padre que deja espacio a su hijo para que comience a caminar por sí mismo, aunque tropiece y caiga en ocasiones. Jesús se aparta un poco para que los discípulos, los que van a conformar su iglesia, den sus primeros pasos. Para ello, les enviará al Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, que procede del Padre. Él dará testimonio de mí, y también vosotros daréis testimonio de mí, porque desde el principio estáis conmigo. Juan 15, 26 al 27. La iglesia naciente, con el Espíritu Santo, dará testimonio de Jesús, el Espíritu de la verdad. En un mundo en el que la verdad parece haber quedado relegada a un rincón a favor de los sentimentalismos y las pasiones momentáneas, la iglesia, guiada por el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, tiene que permanecer anclada en Dios, en la verdad, enseñar la verdad, guiar a los hombres hacia la verdad, aunque haya incomprensiones, odio, persecuciones. Estamos aquí para dar testimonio de la verdad. Igual que el mismo Jesús. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Juan 18, versículo 37. Pues de igual manera, por el bautismo, nosotros hemos nacido para lo mismo. Pidámosle al Espíritu Santo que nos mantenga siempre en la verdad, que no tengamos miedo de dar testimonio de obra y de palabra, que siempre escuchemos la voz del Señor. El Señor nos manda a ir al mundo entero y proclamar el Evangelio. Antes de su ascensión, Jesús vuelve a encontrarse con sus discípulos para decirles sus últimas instrucciones. Los evangelistas Mateo y Marcos lo muestran así. En Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20, nos dice: Id pues y hacer discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin de los tiempos. Y en Marcos 16, 15 al 16 nos dice: Id al mundo entero y proclamar el Evangelio a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea será condenado.
Jesús les ha dicho que conviene que se vaya. Sin embargo, aún así, también les dice que estará con ellos, con nosotros, todos los días hasta el final de los tiempos. Nunca va a dejar de estar con nosotros. Nunca va a abandonar la iglesia. En realidad, ya lo había dicho anteriormente. Por ejemplo, en Mateo 18 al 20 nos dice: porque donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Pero donde está acompañándonos de forma más especial es en la Eucaristía, haciéndose presente en las manos del sacerdote bajo la forma del pan y del vino. Por otra parte, Jesús nos encarga algo que hoy en día está muy mal visto: hacer nuevos discípulos, proclamar el Evangelio a toda la creación, hacer discípulos a todos los pueblos. Jesús ordena no estar callados, no quedarse mirando a ver si alguien decide por su cuenta preguntar por Dios y encontrarse con Él. El mandato de Jesús es el contrario: hablar por los codos, tratar de llevar a todo el que nos encontremos hacia la fe, hablar con las obras, por supuesto, pero también con las palabras. Dice Romanos 10:17, la fe nace del mensaje que se escucha. Nadie va a preguntar por una fe de la que no ha oído hablar. Nadie va a salir de su error si no se le explica que está en uno. Jesús no nos dice que dejemos a los demás tranquilos y que ya se encontrarán su camino. Dice que les proclamemos el Evangelio y les hagamos discípulos. Es más, algo que todavía suena peor en la actualidad, que tienen que bautizarse para salvarse y que es necesario cumplir con los mandatos de Cristo. En definitiva, que no vale todo, que no da igual estar en la iglesia que no estar en ella, que no es lo mismo obedecer los mandamientos que no obedecerlos. El mandato también se muestra en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta el confín de la tierra. Es un buen momento para plantearte si llevas a Dios a los demás, si algo en tu actitud, en tu forma de ser y de hacer las cosas es un llamamiento a un encuentro con Dios, si hablas de Dios o si ni siquiera te atreves a decir que vas a misa, porque a veces solo hace falta una pequeña cosa, un mínimo comentario para iniciar una inquietud en el otro, una inquietud que puede llevarlo a la salvación. Dice Jesús, la palabra de Dios: ¿qué hacéis ahí plantados? Jesús asciende al cielo hasta que una nube lo oculta. Por supuesto, podría sencillamente haber desaparecido, pero la pedagogía divina se hace notar también aquí. Al dejarse ver subir al cielo, queda bien marcado en los discípulos que en efecto se encuentran ante Dios. Lo siguiente que ocurre es un episodio muy reflexivo. Imagínatelo. Acabas de ver al Maestro subir al cielo. Te has quedado como anonadado, te has quedado embobado. Y 2 hombres vestidos de blanco, ante toda esa gente que se ha quedado mirando al cielo, intentando todavía ver al Hijo, les dicen: Galileos, ¿qué haces ahí plantados mirando al cielo? A veces nos quedamos mirando al cielo, plantados. Esperamos que Dios nos lo resuelva todo, o nos desconectamos de las realidades terrenas. En realidad, ambos casos son lo mismo: la tentación de pretender estar por encima de lo mundano, como si no fuera con nosotros, una tentación a la que, bien pensado, es absurdo hacer caso,
teniendo en cuenta que el mismo Dios quiso hacer suyo todo eso tan mundano, haciéndose en su segunda persona uno de los nuestros y dedicándose a tareas como un ser como nosotros, como un hijo, como estudiar, aprender, crecer, trabajar en la carpintería con José, comer, compartir con sus amigos. Si Jesús también miraba a lo alto, no cesaba de orar al Padre, pero siempre con los pies en la tierra. Los ángeles nos advierten también a nosotros para que no nos quedemos plantados mirando al cielo. Tenemos que dedicarnos a nuestras tareas, sí, pero desde la mirada a la ascensión. Es decir, teniendo siempre presente a Jesucristo, siendo contemplativos a la vez que activos, sabiendo que nuestros esfuerzos tienen que comenzar de rodillas ante Dios, pidiéndole a Él que nos ayude, que lo que hagamos lo hagamos por su mayor gloria. Todo para la mayor obra de Dios, todas nuestras obras. Dice la palabra de Dios, perseveraban en la oración. Tras la ascensión de Jesús, los discípulos vuelven a Jerusalén. El libro de los Hechos nos dice que perseveraban en la oración junto a la Santísima Virgen María. Hechos 1, versículo 14. Este detalle que nos da Lucas en los Hechos de los Apóstoles es muy hermoso. Los discípulos oraban junto a la Santísima Virgen María. Al fin y al cabo, ¿quién mejor para guiarlos en la oración que nuestra Madre? ¿Quién mejor para mantener unida la semilla de la que nacerá dentro de poco en Pentecostés, la Iglesia? María, el primer sagrario, la que lo llevó en su vientre, la que lo alimentó, la que lo cuidó, la que lo acompañó, incluso en los terribles momentos de la pasión. María, la Madre que el mismo Cristo nos dejó desde la cruz. ¿No se iba a preocupar ella por los hijos que Cristo dejó? Por quienes intentan con sus dificultades cotidianas seguirle. Por ti, por mí. Con María, entrando en su escuela de oración y perseverando, es seguro que nos encontremos con Cristo. Toda su vida ha sido un apuntar hacia Dios. No se reservó nada para ella. Todo lo entregó al Señor. Si de alguien se puede aprender a rezar, es de ella. Si de alguien se puede aprender a tener fe, es de ella. Si de alguien se puede aprender a perseverar en la noche oscura, es de ella, de la Santísima Virgen María, nuestra Madre. Agárrate de la mano de la Virgen y no te sueltes. Trátala con afecto filial. Eres un hijo, su hijo. Lo eres. Imita su amor a Dios, su vida de constante oración y confianza en la providencia. Ella tampoco se quedaba plantada mirando al cielo. Vivía una vida normal, pero de forma sobrenatural, dejando que la gracia de Dios actuara en ella sin ponerle límites ni condiciones. Y con su ayuda, nosotros también seremos capaces. Tomemos la mano de María para que ella nos lleve a Jesús. Nuestra Madre Santísima, la Virgen María, somos tus hijos. Confiamos en ti, Madre.